Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 9 de julio. Empezamos a grabar a las 8:44 de la mañana, hora española, 2:44 de la madrugada, hora de Nueva York. Y a estas horas pues tenemos a las bolsas europeas que consiguen seguir aguantando el tipo. Tenemos al DAX alemán subiendo 0,10%, el Eurostoxx 50 0,28% y el IBEX plano. ¿Por qué? Pues porque en Europa se sigue teniendo esperanzas de que se llegue de un momento a otro a un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Un acuerdo que todo parece indicar que si lo de Reino Unido fue una bajada de pantalones, esto va a ser mucho peor de lo de Reino Unido, un acuerdo muy desfavorable para la Unión Europea, pero parece que la Unión Europea pues ha decidido evitar líos y aceptar otro acuerdo más de todos estos que se están firmando y que son todos pues ley del embudo, ¿no? Muy favorable para Estados Unidos y muy desfavorable para los demás. La última noticia es que los desacuerdos en las secciones sectoriales son bastante importantes. Estados Unidos cede muy poco, pues que podría aceptarse un acuerdo provisional con el 10% hasta que se sigue negociando el tema de los sectores. El mercado está muy atento a esto. Trump también dijo ayer que en 2 días, que creía que en 2 días iba a mandar una carta a la Unión Europea, pero según los operadores no daba la sensación de que en el sentido de como castigo, sino como una carta de acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea. Así que esto pues mantiene al alza a las bolsas europeas, o al menos las mantiene bien. Y ahí tenemos, por ejemplo, el gráfico del DAX, que se mueve en lateral. Este sí que no ha salido de lateral, como salió el SP500, pero bueno, está más o menos en los techos del lateral, una zona de cierta tranquilidad. En cambio, Wall Street pues está algo más tenso. El SP500 baja 0,09, el Nasdaq baja 0,12, el Russell baja 0,26%. Vaya por delante que por titulares de Trump, pero también se observa que los titulares de Trump ya no tienen el mismo efecto de antes, ni muchísimo menos. Lo que dijo ayer podría haber causado bajadas mucho mayores en otros tiempos, pero el mercado está absolutamente convencido, con razón o sin ella, de que Trump va a echarse atrás de todo lo que dice, el famoso taco trade. Entonces genera volatilidad a corto plazo, pero poca cosa y cada vez menos, ¿eh? El mercado no cree ya a Trump, cree que le ha pillado el tranquillo, que usa las amenazas terribles como arma política y de negociación y que luego pues siempre se echa atrás. Bueno, pues se está haciendo muy popular, por lo tanto, comprar en cualquier caída ya cada vez menores que generan sus comentarios. Me imagino que esto será como todo, ¿no? Cuando algo se hace demasiado popular, pues llegará un día en que dirá una barbaridad de tal calibre, o yo qué sé, o lo hará de tal manera que todos los que están entrando cada vez que hace el taco trade, ¿no? Cada vez que baja por esto, pues los pillarán. Siempre pasa igual, sin, pero no por Trump, sino porque habrá hedge fans ahí preparados que te atizarán hasta en el carnet de identidad y esa vez pues no se parará. Es imposible que se mantenga algo tan popular y tan extendido como esto, de que todo el mundo compra cada vez que habla, tumba el mercado, aunque sea cada vez con menos fuerza, insisto, y se supone que se gana dinero con eso, en el intradía, estoy hablando sobre todo. Bueno, pues de momento es lo que hay. ¿Ayer qué dijo? Ayer se sacó de la manga de repente que para proteger la producción nacional de cobre iba a poner un arancel en un mes sobre nada más y nada menos que el 50% sobre el cobre. 50%, casi nada. Claro, el cobre de Estados Unidos salió disparado, subió una barbaridad, no sé, el 12% o una cosa así, una barbaridad. Y el de Londres esta mañana no le sigue. Y se produce este spread tan tremendo que vemos aquí entre el futuro del cobre de Estados Unidos y el de Londres. Como ven, récord histórico de spread, una diferencia tremenda. Esto, a ver, para proteger a la producción nacional. Vamos a ver, esta historia de proteger a la producción nacional, hay muchos estudios que dicen que cuando empezó a poner aranceles del acero en el 2018 causó una pérdida de empleos en la industria de Estados Unidos de 90.000 empleos. Porque al final se vieron sin competencia, empezaron a
a subir los precios internos, historias raras de todos los colores, y esto acabó con destrucción de empleo. Estados Unidos no es autosuficiente en el cobre, por mucho que incentive la producción nacional. Aquí tienen, de hecho, como últimamente están aumentando las importaciones de cobre, importa bastante cobre, como pueden ver ahí. Entonces, porque si tú no eres autosuficiente en cobre, vas a tener que importar sí o sí cobre por narices, porque ni el reciclamiento de cobre ni la producción nacional, que hay varias minas, es suficiente para todo el consumo que tienen, entonces te pegas un tiro en el pie, ¿no? Si te pones un arancel a ti mismo el 50% realmente, porque o no te venden y entonces vas a tener problemas porque la escasez de cobre va a hacer que se disparen los precios internos del cobre, o si te venden, de verdad alguien no va a subir los precios, se va a tragar un 50% de margen, eso no tiene ni pie ni cabeza. Eso va a tener que subir los precios, va a tener que complicar las cosas. Al final, yo creo que la historia que se ha montado el mercado, y muchos analistas, que me sorprende muchísimo, de que los aranceles no van a tener efecto alguno, eso es lo que defiende el gobierno de Estados Unidos también, de que no van a tener efecto alguno sobre la economía, es de verdad, o sea, ya no de Disney, es directamente de Bambi, o sea, del cuento de Bambi. Lo de Disney es muy hard, ¿no? Muy duro comparado con lo... Es que, pero bueno, por favor, ¿cómo no va a causar problemas económicos estos? Tarde o temprano, aún no han aparecido, pero ya aparecerán, no se preocupen. Ya aparecerán, porque esto es un poco demasiado. Si la teoría del mercado es cierta, pues se ha puesto este 50%, que al final quedará en el 10 o en el 15, luego echará para atrás, que si lo que hace siempre. Bueno, pues puede ser también, puede ser. Pero mantenerlos así, y aún así, aún retrocediendo, al final se ha salido con la suya y ha tenido un éxito político tremendo. Los aranceles promedio, hablaba Deutsche Bank, que parece que van camino de un 20-22%, cuando se pensaba que se iban a quedar en un 10-12%. Que está subiendo mucho los aranceles, le está entrando mucho dinero a Estados Unidos, pero es del género tonto, y hay que dejarlo de decir, seguir siguiendo la teoría de los políticos, que ellos van a lo suyo, de que no va a causar efecto alguno todo esto, con un 22% promedio de aranceles a nivel mundial, no sé cuánta, el triple de lo que había hasta ahora o más. Pues claro que va a causar efectos. Y los efectos son siempre los mismos con esto de los aranceles. No hay fórmulas mágicas. Besen y Trump no tienen una varita mágica que hace así, plim, plim, y convierte las cosas en, no sé, una piedra filosofal que convierte todo lo que toca en oro. Eso no existe. Los efectos de los aranceles son siempre los mismos. Y den por hecho que los va a haber. Inflación, crecimiento. Siempre hacen daño al crecimiento y siempre hacen daño a la inflación, porque la gente tampoco es tonta. Y de alguna manera intentará vender menos a Estados Unidos, intentará jorobarle por otro lado por muchos acuerdos que se tengan firmados. No, pues ya veremos esto cómo queda, pero la gente tampoco es tonta. Entonces, bueno, eso por un lado. Y luego, por otro lado, ¿por qué se toma la medida ayer? Pues miren, ¿saben quién es el que exporta a Estados Unidos todo ese cobre que no tienen suficiente para su consumo interno? Pues Canadá les suena, México les suena, y ya en menor medida Perú y Chile. ¿Cuántas veces hemos dicho que en la guerra comercial los que cuentan son Canadá, México, Unión Europea, y los demás son muy, muy lejanos a ellos? Bueno, pues esto es una forma de fastidiar, de meterle el dedo en el ojo a Canadá y a México, con los que no dicen ni pío, de si se llega a un acuerdo o no se llega a un acuerdo, cuando son los dos países con los que más comercio exterior tiene. Bueno, pues otra medida política más, otra palanca, por decirlo de alguna manera, política para conseguir acuerdos con ellos. Parece que por eso se tomó la medida. Y de ahí que el mercado, pues con razón o sin ella, pues diga, bueno, pues ya se le pasará, ¿no? Cuando consiga un acuerdo en Canadá con México, este arancel, como pasó con todos los anteriores, ya lo rebajará de una manera o de otra. Y esto, ojo, que esto lo hizo en 2018-2019 con el mismo patrón, exactamente igual, con los mismos productos, las mismas historias y los mismos países. Por ejemplo, efectos de poner aranceles. Nissan Motor ha dicho esta noche que para la producción de 3 vehículos para Canadá, porque no puede soportar todo este lío de aranceles. Y esto puede parecer algo pequeño, pero hay 1000 más cosas pequeñas como estas que están generando pues problemas
por todos los sitios. Pero insisto, la teoría del mercado, con razón o sin ella, es que todo esto se va a retroceder y que efectivamente ese 20-22% de aranceles promedio que podrían quedar después de retroceder la mitad de todo lo que está diciendo, no va a causar efectos económicos. Y ahí donde está el error. Sí los va a causar, pero eso lo veremos más adelante. Ya vendrá Paco con la rebaja. Nadie ha conseguido hacer esto sin tocar la inflación, sin perjudicar el crecimiento. Nadie lo ha conseguido. Igual Trump ha conseguido lo que no ha conseguido nadie antes, pero lo dudo porque los números son los números y las cosas son lo que son. Al final, si a ti te duele la cabeza y te tomas 20 paracetamoles al día, acabas enfermo. Es lo que hay. Y no se puede. O sea, no hay otra forma. Y al final, pues acabas medio aguantando las jaquecas porque no hay medicaciones mágicas para eso. Pues esto es igual. No se va a descubrir la pastilla que pueda causar que a ti te entren 500.000 millones al año de aranceles y no se cause ningún perjuicio económico. Pero bueno, de momento a corto plazo es lo que hay. En divisas todo plano, muy poco movimiento, el Bitcoin plano. Los bonos se recuperan un poco, tenemos que vigilar esto. Si se fijan aquí en el paper de ayer de cierre de Goldman, dicen que sesión lateral con el mercado más o menos quieto y que no ven grandes razones para la relativa flojera que había. No sé yo qué grandes razones tienen que ver. Se acaba de anunciar un arancel del 50% sobre el cobre. También habló de que iba a poner aranceles sobre semiconductores, que ahí no lo pone. Y también dijo que iba a dar un año de tiempo a las farmacéuticas para que empezaran a producir en Estados Unidos sus medicamentos. Y si en un año no producían sus medicamentos en Estados Unidos, pondría un 200% de aranceles. No sé cómo dice Goldman, que no ve ninguna razón, pero en fin. Luego más abajo dice así como que a lo mejor fue por el cobre, pero no parece que estén muy convencidos. Sin embargo, fíjense lo que dicen aquí, que sí que nosotros pensamos, dice, que está causando alguna angustia ver cómo el bono americano a 30 años ayer se acercó al 4,95% de rentabilidad, que es decir, se aproxima al 5%, lleva 17 puntos básicos de subida en rentabilidad en lo que va de mes, que no es mucho, y que en mayo, cuando se llegó a niveles del 5%, se produjeron bastantes problemas en las acciones. O sea que sí que hay motivos, como ven, por un lado los aranceles y por otro lado, tal y como les advertía un servidor ayer, los bonos están teniendo mucho que ver, esa tensión que hay en los bonos. Como vemos ahora, pues parece que ha disminuido, pero habrá que seguir el tema. El mercado sigue esperando poco movimiento, ¿eh? El extraerle nociones para hasta el viernes, es decir, miércoles, jueves y viernes, es de tan solo 0,91% de movimiento en cualquier dirección. Hoy habrá que estar atentos porque Trump ayer y Lunik dijeron que hoy iba a haber cartas de nuevo, pero no especificaron si eran cartas en las que se notificaba acuerdo o cartas penalizadoras como las últimas que hemos visto. Entonces Trump aseguró que habría unas 7 cartas por la mañana como mínimo, la mañana de Estados Unidos, y otras 6 o 7 cartas por la tarde. Entonces vamos a ver qué es lo que sale de ahí, si son países importantes o no, o si son acuerdos, lo que sería favorable para el mercado, o si son penalizaciones como las últimas que tuvimos. Será importante estar atentos porque ya vimos que el otro día con las cartas también hubo volatilidad intradía, que fue comprada rápidamente por el tema del taco trade, pero sí que se generaron bastantes movimientos. Trump ayer dijo que Powell debería dimitir inmediatamente y le volvió a pedir que bajara los tipos de interés. Esta madrugada hemos tenido el IPC de China más 0,1% interanual cuando se esperaba el menos 0,1%, por lo tanto ha estado bien. El oro está bajando 0,49% hasta 3.300, da flojito, por ahí metido en el medio del lateral sin mayores historias, y el petróleo parece que ya se ha estabilizado, menos 0,12% en 68,25, se ha estabilizado pero en niveles bajos. La noche en Asia ha sido positiva, con el Nikkei subiendo 0,25% y la bolsa china subiendo 0,34%. La rentabilidad del bono americano de 10 años estaría ahora mismo en el 4,41%. Si nos vamos al punto de vista cuantitativo, el spot del SP500 terminó ayer como por aquí, 6.225 más o menos, está en la parte negativa, cuidado,
ahora tiene bastante resistencia en la zona 6235-6242, muy cerca de donde cerró ayer. Si consigue pasar, ya pasaría a zona positiva y el siguiente nivel de resistencia es importante. Comienza desde 6300 hasta 6323. Nos vamos a las opciones 0DTE, pues tenemos aquí el muro de call en la zona 6300, esa es la gran resistencia. Y el muro de puts pues está muy cerca del nivel donde cerró ayer, más o menos, por ahí. Zona 6235, 6242. Por lo tanto, simplemente bajar de donde cerró ayer le podría complicar mucho la vida, ya se metería por todo esto por aquí. A partir de 6286 se mete ya en zona positiva y se encuentra con 6300. Vamos, 6200, 6230 por debajo, 6300 por arriba. Son los dos niveles clave. Desde el punto de vista técnico del spot, pues si nos fijamos, vamos a agrandarlo un poco, está clarísimo que se ha formado una zona de soporte muy importante en el entorno 6200. Estoy hablando del spot, ahora no del futuro. Tiene una zona muy importante en la zona 6200. Si pierde este nivel, siguiente soporte clave estaría por aquí en la zona del 6150-6100, y ya por debajo pues el soporte de las bandas de Mogalef inferiores en 6024. Por encima pues los máximos anteriores, zona 6300. Si rompe 6300 pues estaría de nuevo en subida libre, pero vamos a estar atentos a ese soporte 6200. En el spot, en el futuro, el soporte lógicamente está más alto porque cotiza más alto, estaría por aquí en la zona 6240. Cuidado si lo pierde, porque lo más normal es que pudiera acabar zona 6160, donde hay mucho soporte, el techo del antiguo lateral y la banda de Mogalef inferior. Muy poco probable pasar de ahí a la primera, ¿eh? Además está el Kijun. Este soporte parece muy sólido, zona 6150, 6140. Todo eso se le abriría la puerta si se pierde ese entorno del 6240 aproximadamente. Por arriba, pues resistencia de 6332 a 6368, donde está la banda de Mogalef superior. Por arriba ya, subida libre. Tienen todos los datos. Si les ha gustado el vídeo, denle al like, que siempre nos es muy favorable. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí una jornada más. Les envío saludos afectuosos desde Suiza. Gracias, hasta pronto.